visto hasta ahora. Principio de conservación de la masa. Hemos discutido la conservación principio de conservación de la energía. Esto nos da la ecuación de continuidad. Aquí aplicábamos la primera ley de la termodinámica. Ahí todavía tenemos que hacer algún comentario después de lo que hablemos hoy, porque si os fijáis, aquí en la conservación de la energía solo tenía en cuenta el efecto de la difusión, de cómo se difundía la energía térmica, ¿no? a través del fluido. Ahí podríais haber dicho, y es precisamente lo que, digamos, los aspectos que habría que discutir, qué ocurre si hay rozamiento si hay viscosidad dentro del fluido, ¿no? Hay rozamiento, está rozando. Cuando discutimos en rozamiento entre sólidos, hablamos, pues, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos rozamiento cinético, que hay movimiento relativo entre dos cuerpos sólidos, hablamos de que hay disipación de energía mecánica. Bueno, eso de disipación de energía mecánica quiere decir que se está transformando energía mecánica, digamos, energía cinética que tenemos por ahí ordenada de los átomos, todos están moviendo en la misma dirección, pues se está transformando también en energía cinética pero desordenada, en forma de calor. Ese aspecto, digamos, habrá, digamos, una cosa parecida cuando hay rozamientos dentro del fluido, ese aspecto, digamos, lo tendríamos también que discutir, ¿entendéis? Por eso he puesto ahí un asterisco. Pero no quiero todavía meterme en eso, sino simplemente llamar la atención. Eso tendríamos que tenerlo en cuenta. Vamos a dejarlo tal como está en esa expresión sencilla que vimos el otro día. Sencilla, vamos, no es demasiado complicada, ¿no? Y ahora, hoy nos toca, pues, ver qué ocurre con la conservación del momento lineal o cantidad de movimiento. Es decir, la segunda. La segunda ley. ¿De acuerdo? Muy bien. O sea que vamos a ver cómo podemos aplicar a nuestro fluido, a nuestros elementos de fluido, si lo dividimos en elementos, precisamente lo de suma de fuerzas. Esto va a recibir un nombre, vamos a ponerlo ya aquí. Esto tenía... La ecuación de Navier, esto es una V, vamos a ponerlo a escribir. Un poco más grande y más claro. Stokes. Si tenemos en cuenta los efectos de la viscosidad, si, digamos, un fluido real, me refiero, cuando digo real, es con viscosidad. Ya estuvimos viendo ayer, introdujimos el concepto de viscosidad, si recordáis, de una manera muy sencilla. Si consideramos el fluido ideal, entonces ese la llamamos ecuación de Euler, ya veréis.
viscoso. ¿Verdad? Es decir, que recibe la segunda ley de Newton, lo que es la conservación del momento lineal, va a recibir pues nombres dependiendo de si estamos en un caso ideal o en el caso real con, digamos que esto engloba, esto es un caso particular, claro. ¿Entendido? Muy bien, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Para una partícula de masa m tenemos que la suma de las fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo, ¿no? Esto son fuerzas reales quiero decir con reales que hay alguien que las está ejerciendo. Otro cuerpo es el que las ejerce. Pues va a ser igual al cambio en el momento lineal con el tiempo, o si nosotros tenemos en cuenta que el momento lineal es la masa por la velocidad, pues tenemos esta relación. Esta fue la forma tal y como la expresó Newton, y esto P es el momento lineal o la cantidad de movimiento. Esto es naturalmente estamos expresando el movimiento respecto a un sistema de referencias. El sistema de referencia, la persona que está observando el movimiento, por decirlo así, el observador, es inercial. Es decir, las leyes de Newton, todas ellas son un conjunto, un bloque, no se pueden separar unas de otras. O sea, la primera ley, la ley de inercia, precisamente lo que hace es caracterizar en qué tipos de sistemas de referencia van a ser válidas todas ellas. O sea, eso de que si la suma de las fuerzas que se están ejerciendo sobre un cuerpo es nulo, es cero, entonces si ese cuerpo está en reposo, permanece en reposo, y si tiene una velocidad, sigue con esa velocidad en un movimiento rectilíneo, y uniforme. Eso solo es cierto si el sistema de referencia es inercial. Si no es inercial, no es cierto. ¿Entendido? Es decir, que eso hace una distinción entre existen no inerciales, que se les llama también acelerados. Lo de acelerados es con respecto a sistemas de referencia inerciales. Bueno, si el sistema de referencia es no inercial y nosotros queremos resolver el problema en ese sistema de referencia, entonces es, por ejemplo, el vídeo que ya os dejé ahí, ¿no? Nos explica en esa primera parte qué es lo que ocurre cuando el sistema de referencia acelerado es uno especial, que es de traslación. Entonces es muy sencillo, ¿no? Ya veréis qué ocurre con los sistemas de referencia, el más interesante, que son sistemas de referencia acelerados giratorios. Bueno, tanto en un caso como en el otro, uno lo que desea es poder seguir aplicando una relación de este estilo, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿no? Lo único que hay que hacer entonces es corregir, por así decirlo, lo que ocurre aquí y sumarle a las fuerzas que son reales unas fuerzas que no existen, que son ficticias, o fuerzas inerciales. Que es lo que veía, por ejemplo, luego si resolvemos el problema ese, lo que se ve dentro del avión, ¿no? Ese que hace las pruebas de microgravedad. Bueno, entonces, en sistemas de referencia no inerciales lo que tenemos que incluir son, en la fuerza neta,
fuerzas reales. En el caso más interesante, ya digo, de sistema de referencia es el giratorio, porque como nos encontramos realmente nosotros en un sistema de referencia giratorio, que es la Tierra, por eso de ahí su importancia. O sea, que entender lo que ocurre con el movimiento de la atmósfera y el océano, fluidos geofísicos se les llama, ¿no? O otro todavía más, ¿sabes? Siempre pongo los ejemplos esos, pero realmente así bonito, todavía más bonito, quizás sería ver qué es lo que ocurre con el campo magnético terrestre, el origen del campo magnético terrestre. Tenemos un núcleo, no en la Tierra, tenemos un núcleo sólido y tenemos un núcleo líquido que está, digamos, que tiene convección. Ahí lo que tenemos son reacciones nucleares en el interior de la Tierra, que lo que mantienen precisamente es el horno funcionando, ¿no? Y el movimiento ese del fluido es un fluido. Tiene naturalmente cargas eléctricas, entonces ese movimiento es lo que provoca el campo magnético terrestre nuestro y de en otros planetas. Bueno, pero el movimiento uno diría, ¿por qué sale el campo magnético? No solo por eso, sino además debido a la rotación de la propia Tierra. Es un fluido que está precisamente en un sistema de referencia que está girando. Esas cosas que ocurren ahí es lo que provocan, lo que crean nuestro campo magnético característico. O sea que digamos, en ese no solo es la atmósfera y el océano, sino que además tendríamos, por ejemplo, poder entender qué es lo que ocurre en el interior de la Tierra. También tenemos que considerar cómo se mueve un fluido en un sistema de referencia giratorio. Bueno, en ese caso, estas fuerzas ficticias o inerciales son dos. Una es la fuerza centrífuga y la otra es la fuerza de Coriolis. Esto lo veréis en el vídeo cuando lo suba esta semana. Entonces veréis, en el caso de, como les explico a vuestros compañeros de mecánica, en detalle de dónde salen estas fuerzas. Le echáis un vistazo. En ese caso, lo único que os quiero decir es que tendríamos que tener en cuenta, naturalmente, en ese balance, también cómo son las fuerzas ficticias. Por ejemplo, así como una cosa que podéis tener en la cabeza, lo que ocurre cuando veis el mapa del tiempo en la atmósfera. Ahí lo que hay es un cuasi equilibrio. Es casi una situación de equilibrio entre dos fuerzas. Son la fuerza debida al gradiente de presión, que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Y la fuerza de Coriolis. Es decir, cuando veis el mapa del tiempo y veis una cosa no tan llamativa como ponen además una representación que es una representación que son por isolíneas, líneas de presión. Ahí en ese mapa lo que estáis viendo es precisamente todos los puntos o los puntos de igual presión. Normalmente lo ponen en superficie terrestre. Eso significa que el mapa del tiempo que estáis viendo no es real en el sentido de que está corregido a nivel del mar. ¿Lo sabíais eso? Es decir, que cuando estáis viendo, ¿no?, los anticiclones, ¿no?, ¿sabíais que esas líneas que está poniendo las isobaras están corregidas a nivel del mar? ¿No? Bueno, pues la siguiente vez que lo veáis, porque si no lo que estaríais viendo, aparte de eso, sería lo primero que llamaría la atención es el efecto de la topografía. Y se vería muy bien cómo las líneas son, digamos, desviadas por la topografía, naturalmente, en la península ibérica, que digamos que es muy montañoso, se vería. Entonces lo que hacen precisamente para, digamos, restar ese efecto es, digamos, como hacerlo, dices, lo haces todo llano a nivel del mar y entonces considerarías cómo sería la presión si nos encontrásemos, por ejemplo, aquí en León, no a 800 metros de altura sobre el nivel del mar, sino 800 metros por debajo. Bueno, por la aproximación hidrostática, es considerar casi como si la atmósfera estuviese quieta. Eso es lo que estáis viendo. ¿De acuerdo? Bueno, pero yo me refería más bien, cuando veis esas líneas, pero esa es una cosa que es interesante, no es que sea bonita, sino también es importante que lo tengáis en la cabeza. Que estaba diciendo, anda, qué curioso que nos están diciendo que el viento, fijaos, el fluido, se está moviendo a lo largo de las isolíneas, de las isobaras, ¿no? ¿No sabéis, no os ha llamado eso la atención? Si uno, lo lógico sería pensar, lo lógico es,
según la física, es que naturalmente el aire fluyese de la zona de más presión a la zona de menos presión por el camino más corto. Es como si alguien te pega un empujón, ¿no? Es decir, que tendríamos el anticiclón de las Azores normalmente y el ciclón sobre Islandia, que eso es lo característico en el Atlántico Norte, pues lo lógico es que los vientos fuesen precisamente en esa dirección, de sur a norte. Y de eso nada, lo que vemos es precisamente cómo están girando en torno a esos dos puntos. Entonces, ¿a qué es debido eso? Precisamente a que estamos en un sistema de referencia giratorio. Efectivamente, esa fuerza, debido al gradiente, a la diferencia de presión, existe. Pero claro, a la vez tenemos la fuerza de Coriolis. Y esa fuerza de Coriolis lo que está actuando es precisamente perpendicular a cómo se está moviendo el aire en el sistema de referencia. Entonces, en ese caso se produce un cuasi equilibrio, es decir, que una de las fuerzas compensa prácticamente la otra. A eso se le llama la aproximación geostrófica y es una situación cuasi geostrófica. De presión, o sea, son aproximadamente iguales. Entonces lo que tenemos es no una situación. ¿De acuerdo? Eso, naturalmente, cuando las cuasi geostrófico. Eso, sí, con Q. Lo he escrito así, directamente del inglés. Eso, naturalmente, si estamos pensando en el movimiento, en escalas del movimiento del fluido, pues de ese orden, no naturalmente lo que estamos nosotros viendo aquí, cuando miramos por la ventana, que esas escalas son mucho menores. Bueno, o sea que puede ser interesante y hay que tenerlo en cuenta a la hora de este balance. Ahora no, ahora empezamos por... O sea que lo primero, en los problemas, cuando uno quiere analizar el movimiento, es ver en qué sistema de referencia. Eso es lo primero. ¿Cuál es el sistema de referencia? Vale. Olvidémonos por un momento de eso y pensemos que nosotros lo vamos a hacer un sistema de referencia inercial. Bueno, podemos analizar entonces ahora cuáles son las... Primero, ahora el orden podría ser o analizo lo de la izquierda o lo de la derecha primero. Vamos a analizar, si queréis, primero las fuerzas. ¿De acuerdo? ¿Qué fuerzas están actuando sobre un elemento de fluido? Si os parece. Y luego vemos qué es lo que ocurre con el cambio en el momento lineal. Me voy a fijar sobre un volumen de fluido, un elemento de fluido. Voy a hacerlo en coordenadas cartesianas. Me voy a coger un elemento de fluido infinitesimal. Es decir, que voy a hacer un juego parecido al que hice cuando veíamos, ¿no? Cuando íbamos buscando cómo eran los flujos, ¿no? A través de un cubo infinito. Precisamente es una cosa, me voy a coger, ya que estoy utilizando coordenadas cartesianas, voy a considerar un cubo de estos. Y voy a orientarlo, los ejes, o sea, mi sistema de referencia es inercial. Cuidado, son dos cosas, que sea inercial o no inercial es una cosa. Luego el sistema de coordenadas que voy a utilizar es otra. Podía utilizar en un sistema de referencia inercial coordenadas polares esféricas. ¿Entendéis? Ahí es donde viene la simetría. Aquí he dicho, mi sistema de referencia es inercial y voy a utilizar coordenadas cartesianas. Entonces, pues cogemos los ejes otra vez y vamos a orientar el cubo, pues X y Z.
¿no? Tenemos. Entonces, este elemento de fluido, bueno, la primera fuerza, si estamos por quitárnosla y que no se me olvide así, se me va a olvidar, lo estaba pensando, seguro que se me olvida. Si estamos naturalmente en la Tierra, entonces tendremos naturalmente la gravedad, ¿no? La atracción gravitatoria. Entonces tendremos aquí naturalmente una masa determinada, una densidad, tenemos un volumen diferencial de V, es decir, que tendríamos una masa ρ por diferencial de V, y la atracción gravitatoria pues vendría dada naturalmente, si en general tenemos m por g, pues tendríamos aquí. Es decir, que tendríamos aquí pues ρ diferencial de V por la atracción gravitatoria. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que está actuando sobre, fijaos, esto es una, que ahora tenemos que distinguir un poco entre las fuerzas que están actuando sobre. Aquí está actuando sobre todo el volumen del fluido. ¿De acuerdo? O sea, que son, digamos, por decirlo así, una... entre comillas, volumétrica, sobre el volumen, sobre todo ello. En inglés, sobre el bulk, ¿no? Sobre todo lo que es el tocho, el elemento. Porque frente a eso, veremos que hay fuerzas que están actuando, digamos que son de carácter superficial, están actuando sobre la superficie, sobre las caras de ese elemento de fluido. A ver si lo entendéis. El peso está actuando sobre todo lo que tengo dentro del cubo, ¿no? Y luego tendremos fuerzas que están actuando sobre las caras de los cubos. Ese es el carácter que os quiero, naturalmente, actúa sobre las caras que pertenecen al elemento del fluido, o sea, en el fondo es sobre el elemento del fluido, pero ¿entendéis el carácter diferente entre... sí. Volumétrica. ¿Perdón? Lo que pasa es que aquí lo tengo en alemán. Siempre es que me lo paso del alemán al inglés para así cojo... No, del sueco no. Del sueco es porque estuvo mi hermano en Suecia. Y entonces... no al alemán, sino al español. A voltar, wow. Okay. Bueno, eso es el verbo. ¿No? ¿Cómo lo traduciríais vosotros del inglés? La masa, ¿no? Bueno, es la masa, o sea, digamos, ¿no? Yo cuando pienso en el bulk, estoy toda la masa del... Ah, sí, aquí, sí, gracias. Ah, como sustantivo, gracias, ¿no? Mira, estupendo, gracias. ¿No? Sobre el volumen. Bueno, se queda... porque es una palabra que sí se utiliza. O sea, no es por pegarme el pegote, sino estoy... no, en serio, de verdad que no es. Es una palabra que se utiliza. Bueno, como había preguntado vuestro compañero qué es lo que había escrito, lo cual es normal porque escribo bastante... Bien, quitémonos eso. O sea, que hay fuerzas de este estilo, que están actuando sobre todo la masa, sobre todo el volumen del fluido. Y otras fuerzas que van a actuar sobre las superficies que delimitan nuestro elemento de fluido. Ahora lo veremos. Muy bien. Vale. Entonces vamos a ver ese otro tipo de... Bueno, otras... pensad, os estaba diciendo, para que uno piensa en la gravedad, decir, pero otro, por poner otro ejemplo, ahí estaba pensando, digo, tengo que ponerles otro ejemplo, porque si no se van a quedar
así un poco. ¿Qué otro ejemplo de fuerza que está actuando sobre mi elemento de fluido que sea del mismo carácter? Pensad en un ejemplo. Que no sea la gravedad, claro. Sí, que sea del carácter parecido, similar al de la gravedad, es decir, que está actuando sobre todo lo que tengo ahí dentro, sobre él. Mientras yo dibujo los ejes. La presión va a ser sobre las caras. O sea, ahí, ¿y quién ejerce? O sea, primero, fijaos que cuando uno está pensando en fuerzas, estamos en un sistema de referencia inercial, son fuerzas reales. Siempre que me digáis una fuerza, siempre me tenéis que decir quién la está ejerciendo. ¿De acuerdo? Pues si no, entonces, en cuanto ahora pasaremos precisamente a hablar del concepto de presión, ese quién es el causante, pues van a ser los otros elementos de fluido que están por ahí pululando a su alrededor. Y que están en contacto, o sea, vamos a considerarlo naturalmente desde el punto de vista de la mecánica, iba a decir habitual, no la clásica, del sólido, como fuerzas de, entre comillas, de contacto. Superficie de contacto, por eso hablaremos de fuerzas superficiales de ese estilo. O sea, que la presión no me vale. Si bien tenéis razón en que evidentemente está actuando sobre todo la masa. O sea, que al final el efecto es sobre cómo se mueve ese elemento de fluido. Pero vamos a ver, porque yo mismo no sé si queda claro, es como pensar dónde está aplicada. Esa quizás sea el... A ver si lo veis más claro. La gravedad está aplicada, ¿no? Pues en todos, aquí tengo la Tierra aquí abajo, ¿no? Entonces, dentro del volumen, en todos los puntos de ese volumen, pensad ahora por un momento que no es infinitesimal, sino que es finito, me da igual, entonces, está actuando una fuerza que es el peso, ¿no? Mientras que cuando nos estemos fijando en los elementos de fluido que están a su alrededor, por debajo, por arriba, por abajo, a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, tenemos 6 caras, entonces esas fuerzas, ¿dónde van a estar aplicadas? El punto de aplicación, pues sobre cada una de las caras, puntos de la cara. No puntos del volumen, sino puntos de la cara. Por eso hablamos de esos dos tipos de fuerzas. Vale, pero antes de pasar a esas, otro ejemplo. Claro, electromagnéticas. Imaginaos, todavía más bonito, un plasma, ¿no? Pues entonces lo que tenemos, o sea, claro, problema. Hay uno bonito, por ejemplo, la física solar de las estrellas, o sea, el Sol, cómo son las erupciones solares, cómo es claro, ahí lo que tenemos es un plasma, pero de tamaño descomunal. Y estudiar la dinámica de fluidos del Sol es muy bonita, pero claro, dependiendo del problema, nos tendremos que, en problemas aquí en la Tierra, evidentemente no nos va a preocupar en principio cuáles son las fuerzas electromagnéticas. Pero en ese caso, por supuesto que sí. Y si queréis simular cómo podemos mantener por confinamiento magnético un plasma, es decir, para lograr la fusión nuclear, ahí esas fuerzas las tenéis que considerar sí o sí. Y esas son las que complican el problema, además, bastante. Entonces, fuerzas electromagnéticas. O sea que aquí tendríamos las cargas y sobre ellas pues tendríamos las fuerzas correspondientes. ¿De acuerdo? Ya digo que en los fluidos que estamos considerando eso no lo vamos a tener en cuenta por una razón, porque es eléctricamente neutro y no es tan, cuidado, eléctricamente neutro. También en un plasma tendríamos, ¿no? Pero como arrancas, estás separando, digamos, no tienes en un punto, por así decirlo, del espacio, tienes la misma carga positiva y negativa. Fijaos otra vez ahí que tendríamos que tener en cuenta cómo es la aproximación que hacemos del fluido. Estamos haciendo una aproximación de medio continuo. ¿De acuerdo? Ahí ya eso habría que tener muchísimo cuidado con lo que hacemos. Bueno, tenemos fuerzas electromagnéticas. Ahora vamos a fuerzas que están aplicadas. O sea, estas son aplicadas
sobre el volumen. Fuerzas que están aplicadas sobre superficies. Entonces, es lo que estoy diciendo. Vamos a ver qué fuerzas, por así decirlo, fuerzas de contacto. Esto es contacto. No os quejáis nada de la letra, pero... es decir, de otros... de fluido que rodean el nuestro entre comillas, porque es el que estamos analizando, el que estamos analizando. Muy bien, y eso es lo que vamos... ¿Qué tipos de fuerzas tenemos? Fuerzas de contacto entre, ahora pensad, entre dos sólidos. Tenemos fuerzas normales. ¿Perdón? Fuerzas de contacto de otros elementos de fluido que rodean el nuestro, o sea, el que estamos nosotros analizando, el cubo. Estaba diciendo, ¿qué tipo de fuerzas, si nosotros tenemos dos sólidos en contacto, qué tendremos? Tiene una superficie de contacto, entonces tendremos fuerzas normales, y fuerzas tangenciales a la superficie de contacto. ¿Cuáles son las fuerzas tangenciales a la superficie desde ese punto de vista? Son fuerzas de rozamiento. ¿De acuerdo? En nuestro caso, esas fuerzas, ese rozamiento, nosotros precisamente es lo que estamos llamando en fluidos la viscosidad, el efecto de la viscosidad. Cómo rozan unos elementos Pensad en lo que os puse, por ejemplo, ayer. Considerar que era, ¿no?, cuando introducíamos la viscosidad. Por lo menos para un grupo lo puse así, ese ejemplo que me parecía más claro. Que era, tenemos, ¿no?, dos tablas, una aquí, y entre medias tenemos el fluido. O sea que tenemos aquí una tabla. Esta, por ejemplo, la dejábamos quieta, ¿no?, con velocidad cero, y esta la intentábamos mover con una cierta velocidad horizontalmente. ¿De acuerdo? ¿Cómo puede uno considerar? Bueno, ahí pueden pasar cosas muy complicadas, iba a decir, ¿no?, que el fluido entre medias se esté moviendo pues, de manera turbulenta. Vamos a considerarlo muy, muy sencillo, que digamos el fluido se está moviendo de manera laminar. Es decir, ahí estamos dando el paso de decir, olvídate de que es un fluido y son otra vez sólidos, y son tablas. Es decir, que lo que estás apilando son tablas. Una tabla encima de otra tabla. Ese es el modelo, sencillito. Y me va a servir también ahora para, ¿no?, intentar explicar lo de las fuerzas superficiales. Por supuesto, aquí está actuando la gravedad, ¿no? Unas están apretando a otras perpendicularmente, para que no caiga, por ejemplo, esta tabla hacia abajo. Naturalmente, la tabla que tengo por debajo tiene que ejercer una fuerza normal sobre ella, perpendicular, normal a la superficie de contacto. Esa sería, ¿no?, que compense el peso, porque si no, se estaría acelerando hacia abajo.
Pero ahora si nosotros estamos tirando de todo esto, de la tabla de aquí arriba, puede pasar dos cosas. Que no haya rozamiento, entonces la fuerza tangencial, no hay fuerzas tangenciales, y yo tiro de esta y suavemente estoy sacando esa tabla de ahí arriba. Y las tablas por debajo ni se enteran. O cualquier tabla, podría tirar de esa tabla de fluido, digamos que fuese posible, ¿no? Y la estoy sacando sin que las otras se inmuten. ¿Entendéis? Pero claro, naturalmente si tenemos fuerzas que son tangenciales, lo que va a ocurrir al intentar sacar esta tabla de esta manera es que va a ejercer una fuerza de rozamiento sobre esta otra. ¿En qué dirección? En esta dirección. Por supuesto, la tercera ley de Newton es válida. Si esta tabla 1 ejerce sobre la 2 una fuerza que es esta que he puesto yo ahí, en este sentido, la fuerza 2, la tabla 2 de debajo sobre la 1, tiene la misma dirección, mismo módulo, pero sentido contrario. Es decir, que nos cuesta naturalmente tirar de ella. Pero al tirar, si compensamos esa fuerza, lo que va a ocurrir es que vamos a arrastrar, hay una fuerza, esta F21, sobre esta tabla horizontal, naturalmente la estaremos acelerando y entonces estaremos arrastrando esa. Claro, si esta se pone en movimiento, el juego sigue todo hacia abajo. Entonces lo que tenemos es, realmente, si lo hiciésemos con tablas, cómo hemos desplazado una determinada distancia horizontal, la de arriba, y las de abajo se van moviendo también, pero una distancia menor, ¿no? Y al final pues tendríamos una cosa, digamos, de este estilo, una deformación de ese estilo, en todo lo que es el pilón de tablas. ¿Lo entendéis? Bueno, pues ese es el carácter. Vamos a fijarnos, lo primero, en las fuerzas que son las fuerzas normales. O sea, perpendiculares. Lo de normal es perpendicular a la superficie de contacto. Y X, por ejemplo, este es el punto, otra vez, X y Z. Y os recuerdo que las aristas son infinitesimales. Diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Y. Y ahora, ¿qué es lo que tendremos aquí? Pues tendremos una fuerza, a ver cómo lo dibujo tridimensional y que me salga medianamente aquí a la izquierda. Vamos primero, o quizás vamos a hacerlo sobre el eje X primero. Sobre el eje X. O sea, de delante a atrás. Tendremos sobre esta cara, sobre esta cara. O sea, que lo que nos vamos a preguntar es cómo va a ser la fuerza neta a lo largo del eje X. Para ello, entonces, si tenemos en contacto este cubo con otro cubo por detrás y otro cubo por delante, uno estará empujando por detrás y el otro está empujando por delante. Porque fijaos que esta fuerza de contacto actúan empujando, no tirando. Si hubiese pegamento, por así decirlo, entonces naturalmente podríamos decir que lo que tuviésemos delante, si se está moviendo más hacia adelante, digamos, podría arrastrarlo, si hubiese un pegamento entre. Pero no, o sea, lo sencillo es pensar que eso únicamente puedes actuar por compresión, no por tracción. ¿Entendido? Es decir, que lo que tendremos por aquí detrás será cómo empuja esta, cómo estamos empujando en el sentido positivo por detrás del eje X, y lo que tenemos delante, cómo está empujando en el sentido negativo del eje X. Como la cara es infinitesimal, ahí es donde empieza el juego, nosotros podemos considerar que la fuerza sobre todos los puntos es una constante. Entonces tendremos, la fuerza, ¿no?, sobre la cara esta componente. O sea, solo tiene componente X.
Pero bueno, lo quiero poner así, claramente. Esto por delante, y tiene sentido positivo. Y luego la de detrás está negativo. Esta sería esta, y esta sería esta otra. ¿De acuerdo? Por unidad de área, ¿cuál es el área de cada una de estas caras? Pues las perpendiculares al eje X tienen un área que es diferencial de Y por diferencial de Z, en los dos sitios lo mismo. Nosotros podemos hablar de cómo es la fuerza por unidad de área. Por unidad de superficie. Es decir, de la presión que se está ejerciendo por el elemento de fluido que tenemos por detrás sobre nuestro elemento de fluido y por el elemento de fluido que tenemos delante sobre nuestro elemento de fluido. Podemos hablar de la presión. La presión escalar, ¿no? Las unidades en el sistema internacional, pues ya sabéis, ¿no? Pascales. ¿De acuerdo? Los pascales. Newtons dividido por metro cuadrado. Vale, pues ahora vamos a ver, ¿qué es lo que creéis que voy a hacer? Uno diría, bueno, pues genial, entonces la fuerza neta sería Fx, ¿no? Vamos a poner fuerza neta. A lo largo del eje X. Tendríamos f de x en x y z menos f de x en x más diferencial de x y z. Y ahora apostad a ver qué es lo que voy a hacer aquí. A ver, apostad y ganad. ¿Qué creéis que voy a hacer ahí? ¿Por qué estoy escogiendo un elemento infinitesimal? ¿Qué es lo que hice? Ahora la pregunta, ¿y qué hiciste cuando estabas con lo de los flujos? ¿Qué hiciste? Un desarrollo en serie de Taylor. Eso es lo que voy a hacer ahora. De este término. Vamos a ponernos. Ahí, perdonad. Preciso marcar F. Esto lo podemos poner, he dicho, como la presión, ¿no? En el punto ¿no? Hemos dicho que es precisamente la fuerza por unidad de área, aquí lo único lo estoy expresando en función de la presión. Aquí no es que esté multiplicando, sino la dependencia. ¿Lo veis claro esto cuando pongo aquí esto? Que no es que esté multiplicando, sino que depende. P depende. Ahora diríais, si no depende del tiempo, efectivamente. Ese es un campo escalar, en general. Ahora estoy, digamos, como en una foto congelada en un instante de tiempo. No estoy poniendo explícitamente la dependencia, solamente estoy expresando la dependencia espacial de este campo, no la temporal. Pero si os estáis preguntando si tiene que estar el tiempo por ahí, la respuesta es naturalmente sí. Bueno, y aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos, vamos a abrir, P, lo estamos haciendo en torno al punto de coordenadas X y Z, más la derivada parcial de P con respecto a X, evaluado en el punto X y Z por
x más diferencial de x menos x, o sea, por diferencial de x. Y todo ello, aquí perdonad que se me ha olvidado el diferencial de y diferencial de z, y aquí todo ello por diferencial de y por diferencial de z. ¿De acuerdo? Restamos y como veis tenemos este término que lo tenemos aquí, es decir que este término y este se me va y lo único que me va a quedar naturalmente es menos evaluado en x y z por diferencial de x. Esta es ¿se ha visto eso? Sí. De y de z, sí. Gracias. Es decir, esto es una P. Evaluado en x y z por el volumen de nuestro cubito. Vale, ¿qué creéis que pasa? Esto sería la fuerza neta sobre el componente x. ¿Qué ocurre para el eje y el eje z? Pues eso todo, o sea que no voy a repetirlo porque evidentemente es todo lo mismo. Y lo que tendremos, la fuerza, eso sí lo voy a escribir, el resultado final, la fuerza neta sobre el eje y tendríamos menos y ya está. No, fijaos que no. Ahora la pregunta es, tú estás trabajando con escalares, vamos a poner una expresión vectorial que me dé cuenta de todo de un golpe. Y eso es lo que voy a hacer. Vectorialmente puedo expresar lo anterior. Lo estoy grabando, esto lo voy a subir, salvo. No he soltado ningún taco ni nada, yo creo que lo pueden oír los niños, no tengo que editarlo mucho. Vectorialmente puedo expresar lo anterior de la siguiente forma. ¿No? Como menos o utilizando el operador Nabla y voilà. Ya tenemos, fijaos, por poner el caso sencillo, uno diría, tenemos estas, vamos a olvidarnos, por un momento vamos a olvidarnos de la viscosidad. O sea que sigo en el caso, ahora vamos a hacer una pausa. Sí, yo creo que sí, que ahora es la hora. O sea que seguimos en el caso, cuidado, seguimos en el caso sencillo, sin viscosidad. Fluido ideal. Entonces vamos a considerar esta fuerza, que es debida al contacto, y si queréis añadimos, porque eso si os conviene, llevar el peso, siempre. Consideramos esas dos a la derecha de la igualdad en la conservación del momento lineal. Y ahora pasaremos, después del descanso, a ver qué hago a la izquierda con el cambio en el momento lineal. Son y 3, pues 7 minutos, hay 10 continuamos.